Dice así la palabra del Señor. It says like this. Y reconoció de nuevo Adán a su mujer. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, lo cual dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Set. ¿Qué sigue diciendo? Porque ella me ha sustituido otro hijo en lugar de quién, de Abel, a quien mató. Primera cosa que debemos de saber es que dice First thing we must know is that it says que Adán that Adam nuevamente se allegó a su mujer made love to his wife again y dio a luz un hijo llamado Set. and gave birth to a son, naming him Y Seth. claramente dice la palabra de Dios, And clearly the word of God says, porque Dios dijo because God said, porque Dios me ha sustituido God has granted me otro hijo another en child lugar de Abel. in place of Abel. Diga conmigo, sustitución. Say, granted me. Así que dice, sigue el 26. 26 says, Y a Seth también Seth le nació un hijo also had a son, y le llamó su nombre and he named him Enos. Enosh. Diga conmigo, Enos. Say with me, Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. At that time, people began to call on the name of the Lord. Diga conmigo, entonces Say, therefore then, comenzaron people a began invocar to call el nombre on the name de Jehová. of the La Lord. palabra, el Señor bendición a su palabra. May the Lord bring blessing to his word. You may take a seat. Si ustedes ven y saben la historia de Caín y Abel, If you see and know the story of Cain and Abel, sabemos que desde Caín y Abel la humanidad se dividió en dos we know caminos. that since that time, humanity divided between two El people. camino de la desobediencia The path of y el disobedience camino de la fe. and the path of faith. O en otras palabras, el camino Or in de other la words, rebeldía the word of rebellion y apariencia and appearance y el de la fe o la gracia. and of faith or grace. Así que después de la muerte de Abel, que todos So after the sabemos, death of Abel that we all know of, que Caín presentó un sacrificio a Dios y Cain a Dios no le presented agradó, a sacrifice to the Lord that was not pleasing to the Lord. mas el de Abel fue recibido. But Abel's was received. Eso es otra predicación. That's another sermon. Porque Abel presentó las grosuras, Because Abel presented la grosura, la grasa, lo bueno. the good, Y eso the tiene fat. un significado. and that has a meaning. Y Abel y And Caín Abel and presentó lo que él and pensó Cain que era agradable. presented what he thought was Así pleasing. que Caín So Cain le agarra enojo contra su hermano Abel. has anger towards his brother. ¿Y qué pasa? What happens? Por su enojo, By his anger, por su envidia, by his envy, por su rabia, by his wrath, de que el sacrificio de Abel había sido mejor que that el de él, Abel's sacrifice was better than his, decide en su corazón acabar con su vida. he decides in his heart to end his life. Hoy en día no muchos agarramos un cuchillo y matamos a alguien, Nowadays, we don't grab a knife and just kill anyone, pero lo podemos matar con nuestras palabras, but we can kill them with our con words, nuestras acciones, our actions, o inclusive ya en el corazón, or even hurt their heart, deseándole el mal. desiring them bad things. Pero como Dios todo lo hace perfecto, But since God makes everything perfect, dice la palabra de Dios the Word of God says que Dios sustituyó that the Lord granted a Eva el hijo que había perdido to Eve the son that she had y lost, le dio un hijo llamado Set. and gave her a child named Diga Seth. conmigo Set. Say with me, Seth. Y dice la Biblia And the Word of God que says Set tuvo un hijo que se llamó Enos. that Seth had a child named Ahorita vamos Enosh. a ver los significados de cada uno We de are ellos. going to see the significance of each and every one of them. Pero quiero que usted entienda But I want you to understand que al igual que en aquel entonces, that in that time, una generación perversa, a perverse una generation generación que sacrificaba lo correcto, and a generation that sacrificed the hoy en correct día también existen
esos dos tipos de Nowadays, generaciones. those two types of generations still Está la exist. generación que no quiere nada con Dios. The generation that wants nothing to do with La God, generación que endurece su corazón a Dios. that hardens their heart Y toward que le God, da a Dios solo lo que ellos creen que le pueden dar a Dios. and give to God what they think they should give to God. Aquellos que dicen, oh, voy a entregarle esto a Dios. Those that say, I'm going to give this to God. Voy a darle esta cantidad a I'm Dios. going to give this Voy quantity a to darle Lord. este tiempo a Dios. I'm going to give this time to God. Pero no es lo que Dios pide. But it's not what the Lord asks. Así que hoy vamos a ver So today we're going to see cómo nosotros estamos llevando nuestra vida. how we are directing our lives. Así que en este tiempo existen esas dos generaciones. So in this time, those two generations or spiritual La generations generación exist. que aparenta The generation that appears que son buenos, that are good, porque recuérdese que Caín llegó también con because ofrenda. remember, Cain also went with an offering. Y a él parecer a él le parecía buena. And to him it seemed well. Pero como no era lo que Dios pedía, But since it wasn't what the Lord asked, tal vez ante los ojos del hombre podríamos decir era algo bueno. before human eyes, we can say it was something good. No era lo que Dios quería. But it wasn't what God Hay wanted. una gran diferencia There is a great difference en que los demás digan es bueno lo que tú das. in which for everyone to say it's Pero good what otra you cosa give, es que Dios diga es lo que yo but quiero. another thing is for God to say, this is what I want. Así que Caín tenía una apariencia en So piedad, Cain had an appearance de piedad, de querer hacer lo of bueno, mercy, of wanting to do good, pero no era lo que agradaba a Dios. but it wasn't what pleased God. Y están aquellos And there are those que dan lo correcto, that give the pero correct, muchas veces el enemigo se but levanta many times the enemy y rises quiere up acabar con lo bueno que and tú has wants dado. to end with the good thing that you've ¿No se han given. dado cuenta que hay un dicho que dice You haven't realized that there's a saying that que al árbol says que da más fruto, más piedras le caen? that the one who gives fruits, Al árbol que da más frutos the tree that gives the most fruits, es al que más le tiran con piedras. is who they throw more stones at. Yo no sé si usted se acuerda en sus países, I don't know if you remember in your cuando country, usted tenía un árbol de mangos, when you remember you had a mango o como tree, dicen los puertorriqueños, de mangos, de mango, de mango, mango, y usted decía, usted podría tener un montón de mangos abajo, and you can have a lot of mangoes, pero usted veía aquel que estaba arriba but you rojo, saw the one that was up maduro, there red, that was ripe, que hasta lo llamaba. that. Entonces You tú wanted it. agarrabas una piedra So you grabbed a rock o un palo or a stick, y lo tiraba. and you would throw it. ¿Para qué era? For what? Para que se cayera For the mango to fall y usted lo comiera. and for you to eat it. El enemigo trabaja muchas veces The enemy works many ways, mandando dardos, sending to you darts, tirando piedras, throwing rocks, dándonos con el palo. hitting us with the stick. Pero quiero decirle algo. But I want to tell you Usted tiene something. que resistir. You have to resist. Pero dice la palabra de Dios que But lo the word que of God venía de says Abel that what came from Abel era bueno, was good, pero Caín lo mató. but Cain killed him. Pero dice la palabra de Dios The word of God que Dios says sustituye that God grants a to aquel them Abel Abel, y nace un niño llamado and a Seth. child named Seth is En born representación in de un representation nuevo nacimiento, of a new birth, en representación in de representation aquellos que dependen de of the Dios, ones that depend on en God, representación in de representation aquellos of those que aunque ven a veces casi morir la promesa, though they almost let the promise saben que die, Dios puede they restituir. know that God lo can que el grant to enemigo them te quitó. what the enemy took Yo no away. sé qué el enemigo ha querido quitarte. I don't know what the enemy has wanted to take away ¿Qué from you. sueños el enemigo ha querido What quitarte? dreams the enemy wanted to take away ¿O from qué you. logró hacer para que Or estuvieses what así? he achieved for you Pero to be the yo way you quiero are. hablarte But I want que to hay talk un nuevo to you nacimiento that there is a new birth que te puede dar that can give to vida you life y nuevamente el gozo del Señor. and can give back to you the joy of the Lord. Así que vemos que Dios restituye, So we see that the Lord grants a Seth. Esta Seth. madre me imagino que estaba contenta. I'm sure Estaba she contenta. was happy. Estaba entusiasmada She was rejoicing porque el Señor le restituyó a aquel hijo perdido. because the Lord gave to her the child that she had lost.
El nombre de Seth tiene un significado. The name of Seth has a meaning. Y el significado del nombre de Seth And the name of Seth es designado, is designated, puesto, placed, colocado placed, o fundamentado. or founded. Nuevamente se lo Founded. digo. I say it again. El nombre de Seth The significa name of Seth means designado, designated, puesto, placed, fijado grounded, fixed, y fundamentado. and founded. Así que cuando Dios restituye, So when God grants back, Dios restituye God grants para designar. to designate. Dios restituye God grants para colocar. to place. Dios restituye God grants para fijar. to fix. Dios restituye God grants para tener un fundamento. to have a foundation. Seth no solamente nace Seth isn't just born para quitarle la tristeza a Eva por la pérdida de to Abel. take away the sadness of Eve because of the loss Seth of nace Abel. para Seth is marcar born una generación To mark a que es generation designada, that is que designated, es fijada, that is fixed, que es delegada, that is que es delegated, fundamentada that is founded para agradar el nombre to del Dios please Todopoderoso. the name of the all-powerful God. Eso es lo que significa Seth. That is what Seth means. Fue levantado por Dios He was lifted up by en God sustitución de Abel. and granted back because of Abel. Pero estamos hablando del inicio de la humanidad, And we are speaking from the beginning of de los humanity, primeros creados. of the first created. Pero Dios dijo, But God said, no va solamente crecer la generación de un Caín, you will not just grow a generation of a Cain, sino que se va a levantar la generación but de the un Seth generation of a Seth que va a traer will cambio. rise up to bring Que change. si hablamos That if we proféticamente, speak prophetically, pasaron las generaciones generations y pass, siguieron las generaciones and generations y pasaron pass, las generaciones, and generations y desde pass. esa generación And from that nació el generation, Rey de the Reyes King of y Kings Señor de and Lord of Señores, Lords was llamado born, Jesucristo, called Jesus, quien caminó en esta who walked tierra on this earth para fundamentarte, para fijarte, to place you, para ponerte en to posición put you in a y position, para designarte. and to designate Dígale al hermano que tiene al Tell the lado, person next el to you, Señor te ha you. The designado, Lord has designated el you. Señor te ha The hecho Lord nacer has made you be con born un propósito. with a purpose. Eva reconoció que Dios Eve recognized that God le dio un nuevo hijo gave to her a new son que no solamente le calmó su dolor, that not only calmed her sino pain, que se llamaba también gracia. but was also called grace. Gracia. Grace. Qué lindo es cuando Dios How levanta beautiful a alguien con la Is gracia. it when God lifts someone Con up el with favor de grace, Dios. with the favor of God? Por eso cuando yo oraba en el vientre por mis hijos, That is why when I prayed for my womb, for my yo le oraba y children, le decía, Señor, I'd say, Lord, de todo pudiera pedir, I could ask for everything, pero lo único que te pido but the only thing I es ask gracia y favor. is grace and Que favor. donde ellos lleguen, That where they go, tu gracia camine con your ellos. grace can walk with Que them. donde ellos That where alcancen, they reach, tengan la gracia. they have grace. Que donde ellos fueron Where designados, they were designated, ellos tengan la gracia. they can have De grace. donde ellos fueron fundamentados, That when they were founded, ellos tengan la gracia. they have grace. Y tú los fijarás And you will fix en un them lugar in a place donde crezcan where they will grow para la gloria for the glory y la honra and honor del of Todopoderoso. the all-powerful Lord. Por eso le digo, Dios no hace cosas That is Por why we say hacerlas. God does not just do things just because. cuando Dios restituye, When God grants Dios back, designa. God designates. cuando Dios restituye, When God te gives entrega back, un legado. He gives to you a Cuando legacy. Dios restituye, When God gives te back, entrega un He propósito. gives you a purpose. Y cuando naces de nuevo, And when you're born viene again, la gracia y el favor de grace and Dios. favor comes ¿Alguien from puede God. decirle gloria a Can Dios? someone say glory to God? Dice la palabra que Caín The word says that Cain ofreció un sacrificio, offered a sacrifice, pero no fue ni con fe ni but con it wasn't obediencia. with faith or obedience. Y dice la palabra And the word says que cuando
el Señor lo corrigió, that when the Lord corrected him, cuando Dios lo corrigió, when the Lord corrected él him, rechazó He el regaño rejected o la corrección the correction y rechazó el arrepentirse. and rejected to repent. Hoy en día la humanidad está de la misma manera. Nowadays, humanity is the same way. Saben que pecaron, They know they sinned. saben que han hecho mal, They know they've done pero wrong, rechazan el but they arrepentimiento. reject to repent. Rechazan pedirle They perdón a Dios reject asking God for y se forgiveness. niegan And they deny a arrepentirse to repent porque creen que Dios tiene la culpa, because they think God is at fault. porque creen que Dios fue muy malo, Because they think God was bad. pero el Señor tenía que But the corregirlo. Lord had to correct Lo que him. pasa es que al igual que Caín, What happens that in the same way muchas as veces Cain, no aceptamos la many corrección times we don't accept y nos enojamos, correction and we get nos mad. ponemos con We rebeldía, become rebellious. nos ponemos a dar pataletas como niños We start malcriados to kick around as a crying child. y comenzamos a decir yo no quiero nada con Dios. And we start to say, I want nothing Pero with sabe God. que te voy a decir algo. But I'm going to tell Aquí you no something. importa si tú no quieres nada It con doesn't Dios. matter if you want or don't Aquí want lo anything que with importa God. What matters es la obra de Cristo en la cruz is del the work Calvario. of the Lord at the cross. Y dice la palabra de And Dios, the word of God says, todo aquel que all reconoce those that que Jesús recognize es el Hijo de that Dios God is that será Jesus is the Son of salvo. God, that they will be Y saved. Dios lo único que quiere es que todo hombre proceda al And arrepentimiento. what God wants for every man to proceed to repentance. Porque el que le va a ir mal es a usted si no se arrepiente. Because it's going to go bad for you if you don't repent. Quien le espera a usted es un infierno y un lago de fuego. What awaits for you is hell and a lake of Si fire usted no se if you arrepiente. don't Pero repent. para eso tenemos But that is why we un have nuevo nacimiento, a new birth, una nueva fijación, un nuevo fundamento, a new foundation, una nueva a designación new designation para los que nacieron for those no that are solamente born, del agua, not only from sino water, también del but Espíritu from the Santo de Spirit Dios. of God. ¿Cuánto le dan gloria How a many Dios can por give eso? glory to the Lord for that? Aleluya. Así que Caín representa So Cain represents a aquellos cristianos those Christians que se dice ser that cristianos, say they're pero Christians, son rebeldes. but are rebellious. Yo no quisiera que Dios le llame a usted hijo de I Caín. wouldn't want God to call you Dios son of libre, Cain. hermano. God forbid. Porque eso es para los que no quieren a Because Cristo. that is for those who don't want God. Pero ¿a cuántos puede llamar el Señor hijos del But Todopoderoso how Rey many de want to be Reyes? called the Son of King of Kings and Lord of Lords? Dice la palabra de Dios The Word of God says que la descendencia de Caín that the descendants of Cain se preocupó worried por edificar ciudades. to edify cities. Se preocupó They worried por hacer violencia. to do violence. Se preocupó They worried por tener una vida gozándose del mundo. to have a life rejoicing in the world. Era una generación A perversa. perverse generation. Era una generación que se preocupó más por lo A material. generation that worried more about the Que por agradar a materialistic Dios. things than to please God. Una generación A generation que cambiaba el tiempo de Dios. that changed the time of Se God. perdió They were lost porque el padre Caín because their father Cain corrompió la obediencia. corrupted obedience. ¿Qué puede salir de una generación? What can come out of a generation of desobediencia? disobedience? ¿Qué pudiera salir de nosotros What padres could come desobedientes? out of us? A nosotros Oh, padres to us parents, desobedientes. disobedient. Porque no entendemos que cuando yo desobedezco, Because I don't understand when I estoy acarreando a disobeying, mi generación a que también desobedezcan a Dios. I am causing my generation to also Si disobey yo me God. preocupo más por lo que es de la carne, If I worry more about what is of the flesh, yo estoy arrastrando a mi generación I am dragging my a generation desobedecer a to Dios disobey también. God too. Pero yo no quiero, yo sé que aquí no hay de eso. But I know there is none here, ¿Verdad que no? right? Diga conmigo, no hay de Stay eso. with me. There isn't of those. Y si lo hubiese, hoy se va a arrepentir. And if there is today, you will repent. Sí, así que decimos que Caín produjo un So we linaje say Cain created a lineage de rebeldía y of desobediencia. rebellion and disobedience. Tenían que adorar y no adoraron. They had to praise, they praised him. No aceptaron They corrección. didn't accept correction. Hirieron a sus hermanos. They told their
siblings. Porque Caín mató a su hermano Abel. Because Cain killed his Y brother por Abel. ende, la generación de Caín se convirtió en una generación violenta. And that is why Cain's generation became a violent Los generation. hijos se mataban entre sí. The children killed each other. No había temor ni amor There ninguno. wasn't fear or love of any kind. Construyeron ciudades, They built cities, logros, tal vez hablando humanamente. speaking in human. No. Speaking human. Levantaron logros, They would have achievements, pero no levantaron altares. but they didn't lift up altars. Levantaron ciudades, They lifted up cities, pero no construyeron altares. but they didn't build Y altars. muchas veces nosotros estamos construyendo Many edificios, times we are building buildings, pero no estamos construyendo altares. but we're not building altars. Estamos trabajando demasiado We are working so much mientras nuestro altar está en ruinas. while our altar is in ruin. Y tenemos que tener cuidado. And we need to be careful, Porque el tiempo de Dios because no the time of se God cambia. does not change. Dígale al hermano que tiene al lado, Tell the hermano, el person next tiempo to de you. Dios no es negociable. The time of God is non-negotiable. No es negociable. It's Y non-negotiable. sabe que mientras yo estaba ahí adorando, And when I was there worshiping, quiero coger el ejemplo de Jaime. I want to take the example of Jaime. Jaime, ¿cuánto tienes de estar viniendo a la iglesia? How much time have you been here at church? ¿Ya cuánto? ¿4 meses? ¿5? ¿Más? 6 meses. ¿Cuántos 6 domingos months. te has perdido? How many Sundays have you missed? Muy pocos domingos has perdido. Almost none. 1, 2, 3. Pero él vino But he came y comenzó a escuchar. and started to listen. Y él comenzó a escuchar. And he started to listen. Y yo estoy segura porque yo no tengo el teléfono de Jaime, ni And creo I'm que el sure, pastor but I lo don't tenga. have his number or anything. Ni creo que ninguno de ustedes lo haya llamado más que el hermano Milton, que lo ve cerca todos los días. And I don't think anyone else has called him other than Brother Milton that sees him on a daily Pero el basis. hermano Jaime comenzó a venir a la casa del Señor. But he started to come to the house of the Lord. Y él no necesita que nadie le empuje a venir a la iglesia. And he doesn't need anyone to push him to come to the house of God. Él no necesita llegar a tiempo al culto. He doesn't need to come on time to church. Y le voy a decir otra cosa más. And I'm going to tell you one more thing. Él poco a poco va aprendiendo a hacer lo que a Dios le agrada. And little by little, he is learning to do what is pleasing to God. Y yo quiero felicitarlo públicamente. And I want to congratulate him publicly. Porque eso se trata de una persona que nace de nuevo. Because that is what a person does when Una they're born persona again. que sabe A person that knows que tenía un camino de rebeldía. that they had a path of Un rebellion. camino sin altar para A Dios. path without an altar to God. Un camino de violencia. A path of violence. Pero ha decidido But they have seguir decided las pisadas de to Jesús follow the y footprints of cambiar God su vida. and change his Y life. poco a poco And little by va little levantando un altar is lifting up an que altar glorifica el nombre that del Señor. glorifies the name Y of the llegará el Lord. momento And the moment will donde come así como Él, where just like muchos him, de nosotros many of tenemos us que sacrificar will have to nuestro sacrifice tiempo, our time, nuestra carne, our nuestros flesh, deseos our y desires, todo lo que and representa everything that lo que nos represents separa de Dios. what separates us Es from tiempo God. de levantar It's time to get una up generación and to rise que a nace de generation nuevo. that is born Una again. generación A que generation entiende that que ya no understands somos generación that we de are pecado, not a generation sino of que somos sin, una but a generación generation que exalta el nombre that del exalts Rey de the name Reyes of the y Lord, Señor de King señores. of kings and Lord of lords. ¿Cuántos pueden construir en vez de un How many can edificio build un altar al Dios an vivo? altar to God? ¿Cuántos dicen yo no cambio mi How tiempo many con can say, I will Cristo? not change my time with God. Yo no cambio I mi don't tiempo change my de time adorar con la of praising congregación. with the congregation. Yo iré a la casa de Dios. I will go to the house Y of the dice su Lord. palabra. And his word says, Yo me alegré con los que me I rejoice decían. with those that said. Yo me alegré con I los que me rejoice decían. with those that Yo said. me alegré con los I que me rejoice decían. with those that A la said. casa de Jehová. To the house of A la God. casa de To Jehová. the house of God. Iremos. We will go. Ahí voy a estar. There I will be. Levantando altar de Lifting alabanza. up an altar of praise. Levantando altar de Lifting up an adoración. altar of worship. Levantando Lifting obediencia up al Rey de obedience Reyes to the King y of Señor Kings de señores. and Lord of Lords. ¿Cuántos pueden decir yo soy una How many generación can say, I am a generation que el Señor that the Lord me designó?
designated me. Diga to. conmigo, yo soy designada. Say, I am designated. Yo soy designada. I am designated. Mira, mujer, diga, yo soy designada. Say, I am designated. Yo tengo un propósito. I have a purpose. El enemigo me lo ha querido The quitar. enemy wanted to take Pero it yo away tengo from un me. Dios But I have a que God sustituye that lo que el enemigo me what the robó. enemy took away from me. Porque dice la palabra Because the word que says, todo lo que el revoltón y el saltón comieron, Jehová lo va a retroceder y va a traerlo de nuevo para tu vida. the Lord will bring it back to your life. Pero nos gusta decir amén. But we like to say amen. Yo lo cojo. I take it. Es mío. It's mine. Estoy designada. I'm designated. Pero cuando vamos afuera, But when we go out, se nos olvida we forget que ya fuimos that cambiados. we were already changed. Dígale al hermano que tiene al Tell lado. the person next to you, Hermano, póngase batería, póngase pila. put on your batteries. Que no se te olvide Don't forget lo que Dios quiere para ti. what the Lord wants for you. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Yo no quiero que Aleluya. aquí nadie esté ofreciendo lo incorrecto. I don't want anyone here to be offering what's incorrect. No ofrezca lo incorrecto, hermano. Don't offer to God what No is rechace incorrect. la corrección de Dios. Don't reject correction of God. No haga que su generación sea una generación mundana. Don't make your generation be a worldly generation. Estamos en tiempos donde, hermanos, nosotros como padres We are in the jóvenes, times where as younger parents, a veces decimos, dejemos a nuestros niños sometimes we hacer. say, let our kids do. Ellos tienen que experimentar por They cabeza have to experiment. propia. Y on sí, their own. tienen cierta And razón. yes, they're right. Pero yo te voy a decir una But I cosa. have to tell you something. Aquellos que saben Those that know que han nacido de that they nuevo, have been born again, su generación no puede ser igual. their generation cannot be Mi the generación same. es designada. My generation is Mi designated. generación tiene propósito. My generation has En el purpose. cielo está escrito lo que ellos In van a heaven, it hacer. is written what they will do. Y lo que se habló en el cielo And what was va a spoken in realizarse en la heaven tierra. will be Y lo established que he on pedido earth. en la tierra, And what has el been Señor asked Dios on earth, Todopoderoso the Lord me lo va a all-powerful entregar. will give it to me. Porque dice la palabra, Because the word says, todo lo que pidas al Padre, that you ask en the el Father, nombre de in the Jesús, name of te Jesus, será dado. will be given Pídeme, to you. dice el Señor, Ask, says the pídeme, Lord. Ask, y te daré por herencia and I las will give to naciones you de la for it tierra. as inheritance the nations of the Pídeme, world. y te daré lo que quieres. And I will give to you what you want. Pídeme, y te Ask. entregaré en tus manos And I will give to you lo in que your has hands estado esperando. what you have been asking Pero for. tú no eres de los que traen lo que But you are not conviene. those that bring what Tú is no eres de convenient. los que traen lo que tú crees que es. You're not the ones that bring what Tú you eres think. de los que traen lo que Dios pide. You bring what God asks. ¿Y qué pide Dios? And what does God ask? Dice el Señor, The no word pido says, sacrificios, I don't ask for sacrifice. no pido mucho. I don't ask for Lo much. único que pido What I ask es obediencia. is obedience. Y el que obedece And the one who obeys sabe adorar. knows to praise. Y el que adora And the one that sabe praises tocar el trono de knows Dios. to touch the Y cuando el throne trono of de God. Dios es And when tocado, the throne of God la is gracia touched, de Dios se manifiesta. Y cuando la gracia de Dios se and manifiesta, when the grace of God viene el is Espíritu manifested, Santo the Spirit comes y activa el poder and activates the para power operar milagros, to operate miracles maravillas y Wonders. prodigios en medio de nosotros. and great things. Así que decíamos So we would say que Seth significaba that designado. Seth means Y designated. quiero hablar ahora un poco más de Seth, And I want to talk a little bit more about Seth. porque de Caín ya hemos hablado mucho. Because we've talked about Cain already. Y quiero traer a la mención lo importante de este And mensaje. I want to bring the importance of this message. Dice la palabra de Dios que Seth fue levantado por Dios. The word says that Seth was lifted up by God. Dijimos que Eva reconoció la gracia. He recognized grace. Y dijimos que Seth representa la restitución de Seth Dios. represents the restitution of God, De lo perdido, of what was lost, que Dios lo trae that nuevamente the Lord a brings vida. again to life. Pero dice la palabra de Dios. But the word of God says, Póngame de nuevo el verso si lo tienen ahí. if you could please put the verse once again, Que después de que nació Seth, that after Seth was hubo born, alguien que también nació de Seth. there was someone that was also born of Diga Seth. conmigo, Stay with me. alguien más. Someone else. Es que cuando Dios sustituye, no lo Is- hace a medias. When God gives back, He does not do it halfway. El Señor dijo, no, con Seth no me basta. He says with Seth is not enough. Con Seth no me basta. With Seth is not Sino enough. que dice la palabra de Dios. The word says 26. in verse 26, Y a Seth también le nació, Seth also had ¿un qué? a Un son, hijo. Y le llamó su nombre and he named him
Diga conmigo, Enos. Enosh. Entonces los hombres comenzaron So the men, or the time of people, a invocar started to call out el nombre the name de Jehová. of the Lord. Oiga, oiga, oiga esto. Entonces, So then at that time, después que nace Enos, ahí es cuando comienza lo bueno. after Enosh is born, that is when things start. Dígale to al get hermano, ahí es donde comienza lo bueno. good. Tell your neighbor that is where the good starts. ¿Qué significa Enos? What does Enosh mean? ¿Sabe qué significa Enos? You know what it means? Significa debilidad. It means weakness. Espérate, espérate, espérate. But wait, Set significaba Seth meant designado. designated. Y al designado le salió un débil. And from the designated, a weak one came out of. Como que esto no tiene lógica. This does not have any logic. Si lo vemos desde el plano natural. Si lo vemos desde el If we plano see natural. it from the natural plan. Pero no solamente significaba débil, But it didn't just mean sino weak. que viene un segundo It significado. had a second meaning. Y ese segundo significado me cambia el panorama del débil. And that changes the view of a weak. Porque dice Because it que el says segundo significado de that the Enos second meaning of Enosh es que era frágil. is that he was fragile. Entonces no era débil So he wasn't weak de pecar, of sin, sino que era frágil, but was fragile, era delicado. was delicate. En otras palabras, pero other no, words, espérese, me viene el tercer significado The third meaning comes que me cambia that changes también la fragilidad. also. Así que hasta el momento voy Fragileness. entendiendo So from now on, que understanding Enos that from Enosh, es un hombre débil, he is a weak man, es un hombre frágil, a fragile man. pero la tercera me mató. But the third one killed me. Porque la tercera lo que significa es What it means, the third meaning el is, nombre Enos, the name Enosh, que era un mortal. was that he was mortal. Espérate, espérate, se lo explico. I explained it to you. Era un mortal, pero dice la palabra. But the word says, No me quite el versículo, papi, por favor. Dice la palabra del Señor the word says que después de que nació that after he was born, el frágil, fragile, el débil, the weak one, el mortal, the mortal one, ahí empezó algo. something started there. Diga conmigo, ahí empezó algo. Say something started there. Y entonces dice que los And it hombres, says that men, o sea, in los other débiles, words, the weak ones, los frágiles, the fragile los ones, mortales, the mortal tú ones, y yo, you and los que I, caemos y nos volvemos a those levantar, that fall and we get los up que nos again, sentimos débiles when we muchas feel veces, weak many los que le times, decimos a veces a Dios when we no tell the puedo, Lord, I can't sometimes, los que decimos tiro la when toalla, we say, I let it all go, entonces then, ahí empezaron at that a time, invocar they started el to nombre call de Dios. upon the name Porque of the Lord. nuestra debilidad, Because our weakness, nuestra fragilidad, our nuestra fragility, impotencia, our- nuestra mortalidad our mortality, nos conduce a conducts invocar a us aquel que todo lo to puede, call on the one that can do it all, a llamar a aquel que to todo call lo the one who hace can do it all, y a reconocer and recognize que solamente mi sacrificio no me that va a only my salvar. sacrifice will not save me. No solamente que haya sido delegada o me va a llevar al Not because you propósito, are delegated will take me to the sino purpose, que yo, but I, mi fragilidad, my mi fragileness, debilidad, my mi weakness, mortalidad, my mi mortality, carne, my lo que flesh, soy, what I va a ser am, sometido will be a submitted Dios. to God. Y ahí empezará And there will a start verse to see la the manifestación manifestation de los hijos de Dios. of the children of Entonces God. me invocarán, So dice that they su will palabra, call unto y me, yo los oiré. and I will listen. Entonces llamarán They will y yo call, abriré la puerta. and I will open the Entonces me door. buscarán They will seek de todo me corazón. from their whole heart. Entonces Then vendrán a mí los sedientos. Those that are thirsty will Vendrán a come. mí los cansados. Those that are tired. Vendrán a mí los preocupados. Those that are worried. Vendrán a mí los frágiles. Those that are- Vendrán a mí los que lloran y serán secadas sus lágrimas. And their tears will be dried. Vendrán a mí los tristes
The sad will y come, yo les daré felicidad. and I will give them joy. Vendrán a mí los sedientos Those that are thirsty will y yo come, les daré de beber and I will agua. give to them water. Agua que da vida. Water that gives life. Agua que trae Water transformación. that brings transformation. Agua que trae fluidez de su Water that presencia. brings Yo no sé, flowness hermano, in si His usted está presence. conmigo. I don't know if you're with me, Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, but those that have been born again, no solamente sabemos que somos not only enviados, know we are sent, no solamente entendemos que Dios nos ha sacado de tinieblas not only that God has taken us out of the darkness a su luz to admirable, His admirable light, sino que nos ha comisionado, but has commissioned nos us, ha designado. has designated Y cuando us. tú te sientas que no And when you puedes, feel like you y can't, cuando tú te sientas que eres and when you débil, feel like you're weak, levántate. get up. Levántate, Get up. levántate. Get up. Cuando te sientas débil When you feel weak ante una tentación, before a dile, temptation, Señor, say, tu Lord, palabra dice your word que says en mi debilidad that in my el que se weakness hace fuerte eres tú. become strong as Han you. habido momentos There have been moments donde yo he tenido que ir a la presencia de where I've Dios had to go to the presence of y yo he God, tenido que and I've decirle, had to say, God, si tú no me if you don't sostienes, sustain me, yo caigo. I'll fall. Y he aprendido And I've learned a ir delante del trono de before Dios the throne of cuando God me siento débil, when I feel weak, porque en la debilidad because in my es cuando weakness salen las mejores is invocaciones. when the best Porque cuando estamos comes tristes out of. When we're es sad cuando levantamos las is when we manos lift up our y hands decimos, and we say, quiero levantar a ti mis I manos. want to lift my hands up to Y you. comenzamos a decirle, maravilloso And we say, "Marvelous Jesús, God." aunque tu carne está débil, Even though your flesh milagroso is weak, Señor, miraculous aunque tu God. mente dice otra When your cosa. mind says Y otherwise, usted le comienza a decir, llena and you este say, lugar, fill this place, llena este lugar fill con tu this place with your presencia presence, y haz descender tu and make your poder power a los que estamos descend aquí. to those that are Mira, here. hermano, Look, usted brother, no necesita ser demasiado santo. you don't need to be too holy. Usted necesita reconocer You need to recognize que la grandeza de Dios that the greatness of te God puede cambiar tu can destino. change your destiny. Hay que nacer, We have to be born no solamente de palabras, not only of words, hay que nacer del agua we have to be born of y hay que water nacer del Espíritu, and of the Spirit. porque solo ahí van a cambiar las cosas. Because only then will things Tenemos que change salir de la generación de pecado of the generation of y sin. necesitamos entrar a la generación And we designada. need to enter into the designated ¿Habrá generation. algún padre aquí, una Is mamá, there anyone here, a parent, dice, a mother, "Yo quiero that que mi can generación say, I want my tenga, generation esté designada? to be designated. Mi generación. My Vaya, generation. necesitamos gente de fe, mi We need generación. people of faith. My Va a ver la gloria de generation Dios. will see the glory of Mi God. generación My le va a generation servir a Dios. will serve the Lord. Mi generación My son de los que generation invocan, are those that de los que call, llaman those that y Dios come, les responde, and the Lord de los responds. que claman Those that y call, Dios los escucha. and God listens. Yo quiero ser de esa generación. I want to be that generation. Yo quiero ser de los hombres I want to be of those que men dicen, yo necesito a Dios. that say, I need Yo God. necesito depender del I poder de need Dios. to depend on the power of God. Dice la palabra que entonces, The word says, so then, ahí fue cuando empezaron a invocar nuevamente a that Dios. is where people began to call on the name of the Lord. En ese entonces In that time, empezaron a invocar. they started to call. Y el significado de invocar es And clamar. the meaning of call is to cry Comenzaron a out, proclamar to proclaim, y comenzaron a adorar. and start to worship. Mientras yo estudiaba, yo decía, entonces Well, I studied, I no, said, so Enosh era una generación de adoradores. was a generation of worshipers. Invocar el nombre del Señor To call on the name of the es Lord adorar quién es. is to praise Him, Declarar su grandeza. declare His greatness. Oh Señor, tú eres rey. Lord, you're King. Mientras cantábamos esa canción When we Yeshua, sang that song, Yeshua, la gente dice que esa canción me encanta. people say, oh, I love that song. Es que usted está invocando al It's que because es. you're calling the one who Usted is, está invocando al gran yo the soy. great I am. Usted está invocando al rey de You're calling reyes. the King of Al Kings, Mesías prometido a los the hombres. promised Messiah, Al que era, al que es y who el que ha de was, who is, venir. and who is to El que come, estaba desde la who fundación was de from la the tierra. foundation of the earth, Donde dice en el principio el where the Espíritu de Dios beginning se of the movía. Spirit of God Se movía sobre las moved over aguas. the waters. Y separó Dios la luz de las And the Lord
Lord tinieblas. separated light from Y dice la darkness. palabra. And the word Y el says, verbo era Dios. And the word was Y el verbo God. vino. And the word Y con came. solamente una And palabra with just one cogió word, polvo he took y dust comenzó a formar and formed a aquellos those que iban a invocar su that were nombre. going to call on his name. Por eso el salmista dijo, That is why the psalmist en el said, día que temo, In the day en that ti I confío. fear, I will trust En el in día you. en que temo, In the day I en ti fear, confío. I will trust Por eso in dice you. la palabra, That is why the alzaré word mis says, ojos a los I will lift montes. up my eyes to the ¿De dónde hills. vendrá mi Where socorro? does my help Mi come socorro from? viene My help comes de from the aquellos que Lord, invocan mi of nombre, those that de cry aquellos out, que me adoran. those that praise. Porque dice el Señor, Because the word el says, Padre busca The Father seeks adoradores worshipers que le adoren that en worship espíritu in spirit and in y en truth. verdad. Si usted es una generación nueva, If you're a new generation, si usted es un nuevo if nacimiento, you're a new or born again, si usted tiene un nuevo propósito, if you have a new purpose, usted tiene que adorar a Dios. you need to praise God. Usted no puede ser You cannot be una persona a person indiferente a la that is presencia. indifferent to the presence of Si God. usted no siente nada, If you don't feel anything, vamos a orar por usted. we're going to pray for you. Vamos a pedirle al We're Espíritu going de to Dios ask the Lord que lo llene con su to fill you presencia, with His presence, que lo revuelque, to shake you que up, lo toque hasta de to la touch you cabeza hasta la from punta your de su head pie. to the end of your feet. Me recuerdo una vez en una campaña I de remember one jóvenes, time in a youth campaign, trajeron a un evangelista they brought an evangelist. y ese evangelista predicaba y la gente recibía al And he Espíritu would Santo. preach and people would receive the Spirit of God. Pero yo estaba así como ustedes jóvenes I was like you, young. y yo estaba sentada con el grupo de jóvenes And I was sitting with the youth group. y me recuerdo que nosotros nos reíamos de lo que los hermanos hacían. And we would laugh at what the brothers and sisters were doing. Mira cómo se cayó aquella, Look how she fell. mire cómo se está revolviendo aquella, Look how she's moving. mire cómo se está moviendo. Look how she's Y moving. nosotros nos reíamos y nos And we would reíamos. laugh and laugh. Porque eso le pasa a los jóvenes. No Yes, happens importa. to the youth. Ah, It's yo fine. lo hice. I did it. Confieso mi pecado. I confess my sin. Y entonces nos reíamos. And we would laugh. Y nos hacíamos así porque And éramos we would go like this. incrédulos. Because we were worldly. Porque no creíamos. Creíamos que era cosa de grandes. We thought it was just for older people. Que era ridiculez. That was Que era lo que era. ridiculous. That it was craziness. Hasta que el evangelista dijo, traigan a So the los evangelist said, jóvenes. bring the youth. Y todos pasamos And we all went en risa. laughing. Y entonces nos codiábamos. Primero usted. No, And you no, go, no, oh, you no. first, you first. Hermano, ¿para qué? Why? Nos ha agarrado a todos esos jóvenes. He grabbed us Que all. hasta comimos polvo, hermano. We ate dirt. Porque la campaña era así, en medio del polvo. Y, It todo. was outside in dirt. Y ahí más de uno And there more than fue one tocado por el Espíritu was Santo. touched by the Spirit Yo of le digo a God. los jóvenes hoy en día, I tell háganlo you bien, nowadays, háganlo bien. do it well. Vengan suavecito, Come slow. háganlo por voluntad propia. Do it out of your own will. Porque hay padres que están orando para que el Espíritu Santo los visite. Because there are parents that are waiting for the Spirit of God to visit Y you. no solamente padres. Not only El parents, pastor y yo estamos orando para que the haya aquí pastors jóvenes are llenos del praying poder del so there could be Espíritu. youth filled with the power of God. Y no es ni la oración tanto de sus padres ni la, ni It's la not de the los pastores. pastors or your parents' prayers. Es que ustedes están designados. It's that you are designated. Ustedes tienen fundamento. You have Ustedes foundation. tienen propósito. You have Y purpose. cuidado, en algún momento los agarra el Espíritu And in any moment, the Spirit could catch y you los bautiza en and fuego. baptizes you in Y fire. comienzan a hablar nuevas lenguas. You speak new Y tongues. comienzan a decir, ¿qué me pasa? No You tenga see what's miedo. happening with me. Don't be afraid. El Espíritu Santo a la The verdad Spirit quiere of hacerlo. God wants to baptize Y no you. necesita que tú seas perfecto. And you don't need to be perfect. Necesitas que reconozcas You que eres need de la to generación que recognize nació de nuevo. That you are a generation that was born again. ¿Cuánto le dan gloria al How Señor? many can give glory to God? Una generación apartada para Dios. A generation separated for God. Mientras los descendientes de Caín Wow, the descendants of levantaban Cain ciudades lifted up cities para por su propia gloria. for their own glory. Los de Seth, Seth, los de Seth
Seth comenzaron a levantar started to lift up adoración al Rey de Reyes. praise to the King of Kings. Por eso a mí no me interesa, hermanos, si tenemos una iglesia hermosa o una That is iglesia why fea. it doesn't matter if you have a good church or a bad church. Si tenemos in aire appearance. acondicionado o no If lo there's tenemos. AC or we don't have. Si tenemos sillas If cómodas we have o no las comfortable tenemos. chairs or we don't. A mí lo que me importa What matters es que to haya me una adoración genuina is that there's a que llene genuine la casa de generation Dios, that comes to the house of God. que llene la gloria de Dios. To fill the house. Y si Dios dice para acá, para allá vamos a adorar. If we go over there, we're going over there. Y si Dios dice para acá, And para God acá says vamos this a way, we're adorar. gonna go praise over here. Si Dios dice salgan de estas says, 4 paredes Come out of the four y vayan a walls adorar allá and go praise en la over Main there, Street, allá vamos a ir a there we adorar. will go. Pero nosotros queremos todo cómodo. But we have everything Nosotros comfortable. no queremos dar We sacrificio. don't want to give sacrifice. No queremos traer ofrenda we don't agradable a want Dios. to bring pleasing offering to God. Pero hoy But today, usted va a ser una you generación will be apartada a para Dios. generation that is separated for God. Mientras los descendientes de Caín While se the levantaban, descendants of Cain would rise los up, de Set Seth y los de Enos and Enosh levantaban un altar lifted up an altar de alabanza of praise al Santo and Dios de worship Israel. to the Lord. Una generación separada, A generation separated. una generación marcada A para la generation santidad, marked for its holiness. una generación A generation que no está aislada de la gloria de Dios, that is not isolated sino from the que presence viven of God, consagrados but lives consecrated con la luz de Cristo en medio with de the light ellos of God in the midst. y que no construyen And ciudades builds, terrenales, earthly cities, sino que construyen un but reino builds celestial, a kingdom of que es el heaven reino that is the del Rey de kingdom Reyes of y Señor of de the Señor. King of Kings and Lord Una of Lords. generación A nacida de nuevo, generation born again, no conforme a este mundo, not according to this world, sino que vive consagrado but para el Señor. lives consecrated. ¿Habrá alguien que diga yo soy Is de there esta someone that can say generación? I'm from that generation? De Set Of Seth, vino Noé, Noah came. de Noé vino Abraham, From Noah, Abraham came. de Abraham vino David From Abraham, David came. y finalmente And finally, de David, from David, el Rey de the King Reyes of Kings y Señor de and Lord of Señores. Lords. Así como Set fue designado As Seth was designated para levantar un linaje santo, to lift up a holy lineage, Jesús fue el designado por Dios the Lord was designated para traer to salvación bring salvation a nosotros, to us. un nuevo nacimiento, A new birth, una nueva simiente en esta tierra, a new seed. hijos de Dios que proclaman la Children of God grandeza that de Dios, proclaim the greatness of God. gente que no se People contamina, that do not contaminate, gente que vive para adorarlo, that praise Him, gente que vive para servirle, that serve Him, gente que le dice sí a Dios. that say yes to Haz God. lo que tengas que hacer Do what you conmigo. have to do. in Yo me. estoy dispuesta a I obedecer. am willing to obey. Yo estoy dispuesta I am willing a entregarlo todo. to give it all. Yo sé que aquí hay muchos en nos I know there are many Enosh here que somos frágiles, that are fragile. somos mortales. We're mortal. Pero dice la palabra de Dios que en The word Cristo hemos says recibido vida nueva. That in Christ you receive new life. Y se cumple lo que dice capítulo 2, Fulfilling what chapter 2 says, versículo 21. verse 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor All those that call on the name of the Lord será will be salvo. saved. Perdón, Juan 2:32. John 2:32. Caín representa Cain represents a los que dicen ser de Dios, those that say that are of God, los que dicen soy cristiano, that say I'm Christian y llevan una etiqueta de voy a la iglesia, and have a label of going to church, pero viven desobedientes, but live in obedience and viven una vida disobedience, llena de pecado, a life full of sin, viendo lo que no tienen que ver, watching what they're not supposed to, hablando lo que no tienen que hablar, speaking what they're not supposed to, haciendo lo que no deben de hacer, doing what they shouldn't. celos, Pride, orgullo, pride, envidia. envy. Pero están los de Set y Enos, But those are Seth and Enosh, los nacidos de nuevo, those that are born again,
como dice la camisa de los que se bautizaron, as the church says of those that got baptized, nacido de nuevo, born again. que reconocieron su They fragilidad recognized their fragileness y decidieron apartarse and para decided Dios. to separate themselves from the Lord. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos Today the pregunta, Spirit of iglesia, God asks His church, ¿de qué generación tú from quieres what ser? generation do you want to be? ¿De qué generación tú quieres From ser? what generation do you want to be? ¿De los que se apartaron como Caín Those that separated as Cain, o de los que invocaron or el nombre del those that Señor call the name of the Lord como Seth y as Enoch? Seth and Enoch? Ponte de pie, iglesia. Rise up.